Amén. Amén. Soberano Señor y Padre Celestial, nuevamente sus hijos en estas horas sagradas del Santo Sábado, nos reunimos con el propósito de seguir estudiando, de seguir profundizando en el conocimiento que cada día nos fortalece nuestra fe. Y de esta manera, el Señor, por su misericordia, nos dará el poder para resistir estos vientos de doctrina. Y también, Señor, con el propósito nos reunimos de que estos estudios sigan siendo de bendición para muchas personas que los han escuchado y se han inquietado por conocer la verdad. Gracias por todas estas personas que llegarán a ser parte del remanente por el cual el Señor vendrá. Soberano Señor, muchísimas gracias por extendernos la vida, extendernos su tiempo el tiempo de gracia que el Señor concede a cada uno de nosotros. Y esto nos ha permitido reunirnos nuevamente en este santo sábado. Gracias por los recursos que el Señor coloca en nuestras manos para que esta obra siga adelante. Eterno Señor, que la presencia de su Santo Espíritu nos conceda las palabras y que sigamos el consejo inspirado de su sierva, que al hablar de la naturaleza del Señor Jesucristo seamos muy cuidadosos en no presentarlo como un hombre común y corriente, porque siempre debemos tener presente que a pesar de que tomó nuestra naturaleza y se hizo realmente hombre y vivió las experiencias como nosotros tenemos que vivirla en esta naturaleza, Él nunca dejó de ser Dios. Eterno Dios, su Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos conceda entendimiento, discernimiento y la presencia de sus santos ángeles siempre acampen alrededor de los que le tememos. Muchísimas gracias las damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, extendemos un cordial saludo y un feliz santo sábado para todos los hermanos que están en este momento reunidos con sus familias o los que han invitado a alguna persona a participar de esta escuela sabática. Entonces vamos a ubicarnos en el material que disponemos en medio físico, no sin antes recordar en qué lugar, en qué parte del libro estamos y cuál es la temática que hemos empezado hace algunos sábados acerca de la época en que ya se terminó la claridad y la unidad doctrinal que había durante esos 100 años de cristología. Recordemos siempre estas dos fechas, 1852, 1952. 100 años donde la iglesia habló con una sola voz y donde hubo absoluta unidad y claridad en cuanto a la doctrina de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos sábados atrás hablamos de esas primeras publicaciones. La primera apareció en la revista Review and Herald en 1952 y en 1957 aparece la segunda publicación que fue en la revista Ministry. Después aparece también en el libro Preguntas sobre Doctrina. Y una vez que hicimos el repaso y la introducción a esas fuentes en donde aparecieron esas publicaciones, el autor del libro, el pastor Rab Larson, nos ha llevado a un examen de esas fuentes. Y empezamos el sábado anterior a examinar, a estudiar la publicación que apareció en la revista Ministry. Y recordemos que él nos
nos dice que lo que está escrito en estas fuentes tienen una metodología especial y vamos a nuevamente a recordarla, hermanos, porque es importante que miremos qué hicieron ellos para poder empezar a presentar estos textos totalmente eh, diferente, totalmente como llamó el pastor Rab Larson a esa primera publicación, de, publicaciones sorprendentes, alejadas totalmente de toda esa historia de 100 años de cristología en el adventismo. Y una de esas formas, de esa metodología es que tomaron citas, lo que nosotros empezamos a ver el sábado anterior y lo que vamos a continuar ahora, vamos a ver cómo ellos tomaron citas y cuidadosamente las arreglaron y enfatizaron expresiones u oraciones con el propósito de que aparecieran como si Elena de White creía que Jesús había tomado la naturaleza no caída de Adán, aun cuando ninguna de ellas dice exactamente esto. Esa es una forma, una metodología que ellos emplean. La segunda es que en los escritos, cuando ella se refiere a la naturaleza caída o a la naturaleza pecaminosa, ellos interpretan que solamente se están refiriendo a su forma física y nada más. Es decir, externamente pareció un hombre, pero internamente no lo fue. Ese es el segundo propósito o metodología de ellos. Y la tercera fue ha sido utilizar la palabra vicariamente con un significado totalmente diferente, errado y falso de lo que realmente significa la palabra vicariamente. Entonces, con con esa metodología, empezamos a ver entonces la declaración original, tal como aparece en la revista Ministry de 1956. El pastor Rad Larson nos dice que nosotros podremos, como estudiantes de esta doctrina, como estudiantes de este texto, mirar palabra por palabra para darnos cuenta del propósito y de comprobar la metodología que acabamos de recordar que ellos emplearon. Entonces, esa declaración de esta revista Ministry tiene un título en la sección 3 que en el mismo libro Preguntas sobre Doctrina dice que ese título es un título engañoso. Y ese título dice en la página 132, hermanos, nos podemos ubicar en la página 132. Ese título dice, tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Ese es el título que estamos mirando en esa sección 3. Y ese título tiene 9 subtítulos. Igualmente, así como el título es engañoso, pues los subtítulos también lo son. Y hace exactamente el sábado anterior estudiamos 4 subtítulos. El primero dice, Cristo tomó la humanidad tal como Dios la creó, queriendo decir que el Señor Jesús cuando vino a esta tierra tomó la naturaleza de Adán cuando lo creó, es decir, antes de que él pecara. El segundo subtítulo dice, Cristo comenzó donde el primer Adán comenzó. ¿Y dónde comenzó el primer Adán? En el Edén, con una naturaleza impecable. Entonces están afirmando que también el Señor Jesús tomó esa naturaleza de Adán antes del pecado. El tercer subtítulo dice, tomó la forma humana, pero no la naturaleza pecaminosa corrompida. Tomó la naturaleza humana,
pero no tomó la naturaleza pecaminosa y le agregan la palabra corrompida. Cuando hablamos de la palabra corrupción, estamos hablando de practicar el pecado y el Señor Jesús no lo practicó. El espíritu de profecía de la hermana White nunca usó la palabra corrupción para referirse a la naturaleza del Señor Jesús. No la usó. Cuando ella la usó, la usó para referirse a nosotros los seres humanos, que sí hemos cometido pecado y por lo tanto hemos entrado en ese estado de corrupción. Cuando el hombre cede ante el pecado, su naturaleza se corrompe. Aquí ellos le agregan la palabra corrompida a la naturaleza pecaminosa. La hermana White utiliza la palabra naturaleza pecaminoso o pecaminosa y nosotros ya sabemos lo que significa pecaminoso, recordémoslo. Pecaminoso indica una tendencia a pecar. Con esa tendencia es que nosotros nacemos. Nacemos con la tendencia al pecado y eso es lo que heredamos. Esa tendencia al pecado en la naturaleza pecaminosa viene con algo, con algunas cosas inherentes, es decir, hacen parte de esa naturaleza y es esa tendencia. Nacemos con pasiones, nacemos con propensiones naturales, biológicas, que deben ser controladas. Cuando no se controlan es cuando se cede al pecado y entonces nuestra naturaleza llega a ser una naturaleza corrupta. La hermana White nunca utilizó esa palabra. Y para el cuarto subtítulo dice, tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán. Y ya nosotros sabemos que ella nunca hizo esta afirmación. Entonces, empecemos el estudio de hoy, hermanos, con el subtítulo número 5, que está en la página 133. Y tiene el título de Perfecta impecabilidad en su naturaleza humana. Perfecta impecabilidad en su naturaleza humana. Vamos a leerla y luego tendremos que recordar definiciones de términos usados, que fueron usados frecuentemente en los escritos de Elena de White y que ya los estudiamos, pero pues, siempre recordar, siempre tengamos estos subtítulos en estos que estamos revisando en esa fuente que se llama la revista Ministry. Ellos solamente tomaron escritos de Elena de White y ¿qué hicieron? Los arreglaron cuidadosamente, enfatizaron lo que ellos necesitaban enfatizar para poder mm, mostrar su cambio en la doctrina. Entonces dice así. Bueno, escuché un micrófono abierto, algún hermano, alguna hermana va a hablar. Bueno, entonces dice, perfecta impecabilidad en su naturaleza humana. Al tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre en su condición caída, uno al leer está dándose cuenta que toman escritos de la hermana White donde ella está afirmando que el Señor Jesús tomó la naturaleza del hombre en su condición caída. Y luego después ellos le dan otra interpretación. Dice, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Él estaba sujeto a las enfermedades y debilidades a través de las cuales el hombre está cercado, para que pudiese cumplirse
lo que fue dicho por Isaías el profeta, diciendo, Isaías el profeta dice, Él tomó sobre sí mismo nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él fue tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. Cuando dice Él fue tocado, es decir, Él las vivió, Él las experimentó, Él las sintió. Y fue tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros. Todo esto lo encontramos en la palabra, en esto último en el libro de Hebreos. Y sin embargo, Él no conoció pecado. Él era el Cordero sin mancha y sin mácula. Él era el Cordero sin mancha y sin mácula. Si Satanás lo hubiese podido tentar en lo más mínimo a pecar, y él lo tentó, pero no pudo en lo más mínimo hacerle pecar, él habría contundido, es decir, le habría golpeado. Si Satanás lo hubiese podido llevar a pecar, él le habría contundido, le había golpeado, le había magullado su cabeza, ¿sí? La cabeza al Salvador. Así como fue, así como sucedió, como está registrado en la palabra, él solamente pudo tocar su calcañar, allá en el extremo de su pie. Si la cabeza de Cristo hubiese sido tocada, la esperanza de la raza humana habría perecido. Si la cabeza de Cristo hubiese sido tocada, es decir, si el Señor Jesús hubiera permitido en un segundo un pensamiento que tuviera que ver con ceder a la tentación, dice, la raza humana habría perecido. La ira divina habría caído sobre Cristo, así como cayó sobre Adán. Luego viene una frase que está resaltada, que está enfatizada, dice, no habríamos tenido dudas en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Esto que apareció escrito en esta revista Ministry de 1956 ha sido tomado del Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 1131. Entonces, en este subtítulo 5 hay partes que están resaltadas, que están enfatizadas, dijéramos así, y que ellos toman para hablar de que la naturaleza del Señor Jesús fue impecable, como lo fue la naturaleza de Adán antes del pecado. Entonces, para poder entender y poder tener muy claro el, el engaño en este subtítulo, nosotros debemos recordar significados importantes que estudiamos cuando iniciamos el estudio de este libro del pastor Rab Larson. Y es el significado de la palabra impecabilidad, tomado del libro, dice que impecabilidad es una condición que se alcanza al obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué la naturaleza de Adán antes del pecado decimos que era impecable? ¿Por qué, hermano? Porque estaba en perfecta obediencia a los mandatos que el Señor había colocado. Una vez que él peca, desobedecen,
ya su naturaleza no es impecable, es una naturaleza caída. Y en el mismo texto aquí del pastor Rab Larson, eh, nos explica que cuando la profeta del Señor, la hermana White, habla de impecable y de impecabilidad, lo usa con significados diferentes. En cambio, ellos, los que empezaron este trabajo de cambiar la doctrina, toman estas dos palabras como si tuvieran un solo significado. Ya dijimos que impecabilidad es una condición que se alcanza cuando se obedece los mandamientos de Dios. Es decir, cuando se haya llegado a ese estado que el Señor anhela en cada uno de nosotros, que es la santidad. Eso es impecabilidad. Y cuando se habla de impecable, se está hablando de una naturaleza eh, que tiene algo que no le permite pecar, que es incapaz de pecar. Entonces, la pregunta sería, hermanos, la naturaleza que tomó el Señor Jesús cuando llegó aquí a la tierra después de 4000 años, en donde la raza se fue degenerando por efectos, los efectos que causa el pecado. Su naturaleza tenía algo que lo hacía incapaz de pecar. La naturaleza que él tomó no le permitía pecar. ¿Qué decimos, hermanos? ¿Cuál sería la Él, respuesta? él estaba expuesto al pecado, ¿no? Porque con esa naturaleza, ¿no? ¿Con cuál, hermano? ¿Con cuál Con, naturaleza? con la caída, con la naturaleza caída. Naturaleza humana caída. Sí. La- Hermanita Argenis, qué pena que los hermanos parece que están de luto, están lamentando la muerte de Francisco y no quieren hablar, no quieren participar, hermanitos. Así que por favor, abramos Ah, los micrófonos, hermanitos, y vamos a participar, porque es una clase muy amena, muy ilustrativa y necesitamos opinar. Así que vamos a quitarnos esa tristeza, hermanos, ese luto. Y ya vamos en el tema del culto, vamos a ver la suerte que les espera a los enlutados. Así que hermanos, adelante. Buenos días, hermanito. Mi nombre soy María Zanabria, de la Iglesia Adventista en Bogotá. buenos días, hermana. Buenos días. El Señor, con el propósito vino de podernos salvar porque no tenía otra manera, ni nadie más podía salvarnos que Él. Venir sin pecado, venir en todas las luchas, las pruebas, las dificultades, pero sin pecado. Donde mi Señor hubiera pecado, un tresitico, Satanás era el dueño de este mundo. Pero gracias a Dios por las oraciones que permanecía fiel a su Padre, Él le fortaleció y aún los ángeles venían a fortalecerlo para no pecar y así pudo vencer y ganó la victoria sobre Satanás para darnos vida eterna. Gracias, hermana. Sí, de esto tenemos muy claro. El Señor Jesús no pecó, pero su naturaleza, la que él tomó después de 4000 años de pecado, es una naturaleza como la que tenemos nosotros, que tenemos esa tendencia, esa debilidad, esa naturaleza durante 4000 años de pecado no ha producido más sino debilidad, degradación. Y Cada día su exterior es terrible, este mundo va cada día, pero es que la humanidad no quiere abrir los ojos a la luz de la verdad y por eso erramos porque muchas veces pensamos que estamos firmes y mentiras que nos falta mucho. sí, así es, por eso hay que estar siempre Firmes. prendidos de la mano del Señor. Y entonces esa naturaleza siempre
nos dará esa tendencia, esas debilidades contra las cuales tenemos que luchar. Y el Señor Jesús, en muchos escritos del Espíritu de Profecía, lo dice. Él tuvo que guerrear contra esas debilidades, bastante. prendido la mano de su Padre, ¿sí? En Mm, noches de oración, en noches donde clamaba al Padre la ayuda, porque él sabía que la salvación de toda una raza humana dependía de su victoria. Entonces, hay que tener en cuenta, y quizás, hermanos, de pronto nos volvemos como muy reiterativos, muy repetitivos, tener muy claro lo que son los significados de las palabras que usó la profeta del Señor en sus escritos, al referirse siempre a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pecaminoso o pecaminosa, naturaleza pecaminosa o carne pecaminosa, es esa naturaleza que tiene esa tendencia, esa debilidad, que nos lleva a, inclusive podemos decir, a gustar, como que tenemos esa tendencia, como que nos gusta las cosas que sabemos que no son buenas, no son correctas, que son pecado y contra las cuales eh, debemos luchar. Pero como nosotros no tenemos ese poder, el Señor prometió allá en Génesis 3:15 que Él colocaría esa enemistad que nosotros debemos llegar a tener, digamos, ese odio, el no querer tener nada que ver con el pecado ni con el autor del pecado. Cuando habló ella de impecabilidad, se estaba refiriendo a esa condición que alcanzó nuestro Señor Jesús siempre, porque siempre fue fiel a los mandamientos de su Padre. Pero su naturaleza no fue impecable, y eso es lo que ellos quieren, ah, interpretan y quieren hacer ver que la hermana White se refería a que su naturaleza era impecable. No era impecable porque era una naturaleza caída. No era impecable porque en esa naturaleza se tiene la posibilidad de pecar. Impecable quiere decir que es incapaz de pecar. ujú. Esa, Apartado como lo hizo él. Porque si el tener Señor Jesús hubiera tenido padre humano, pues no había pecado, pero fue por el poder del Espíritu Santo, por eso él venía con todo su poder para poder vencer al enemigo y así no caer en tentación, costara lo que le costara, porque fue mucho lo que sufrió en las tentaciones de Satanás, en el desierto y en todas partes con su familia, sus hermanos, con todos. Él estaba al acecho de todos para ser tentado, pero él venía fortalecido por sus oraciones a su padre y su padre lo ayudaba para que se mantuviera firme. Él siempre se fortaleció Claro. por su dependencia del Padre y por la presencia de su Espíritu Santo. Recursos que también están a nuestra disposición, hermanos. Siempre lo hemos también leído y recalcado. El Señor ha puesto los mismos recursos que usó el Señor Jesús, están a nuestra disposición para también obtener la victoria que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces Jesús nunca estuvo en el estado de ser un pecador, ¿sí? Porque no cometió pecado. Y a eso se refiere impecabilidad. Su naturaleza, su carácter fue impecable. Nunca cometió un pecado. Ella aplicó el término de impecabilidad a la naturaleza del Señor Jesús en el sentido de llegar a esa condición de no pecar. No porque hubiera nacido con una naturaleza impecable. Él alcanzó esa condición al obedecer los mandamientos de su Padre. ¿Por qué? Porque él controló sus pasiones con las cuales nació como nacemos nosotros, las propensiones naturales, biológicas, las controló y no permitió que esas pasiones, propensiones biológicas naturales, se convirtieran en propensiones malignas, es decir, no permitió que se convirtieran en pecado. Las eliminó totalmente. Sus intérpretes, ¿qué hacen hoy en día? Dice, sus intérpretes dicen que cuando ella usó la palabra impecabilidad, dice o quiso decir
que su naturaleza era impecable. Y eso es lo que se hizo en ese tiempo y se está haciendo en la actualidad, interpretando lo que según ellos ella no pudo decir, pues porque como no era teóloga, no tenía esos estudios elevados como los tienen ahora los como dice aquí, en un sábado anterior hablamos de que ellos eran un cuerpo especial, pensantes, y nosotros no somos pensantes, entonces no podemos entender lo que ellos están interpretando. Bueno, entonces, eh, si no hay algún comentario, algún aporte, hermanos, pasaríamos entonces al subtítulo número 6. Entonces, en este título 5, que nos quede claro que impecabilidad e impecable usados por la hermana White tienen un significado diferente. Ellos han querido colocarle a la palabra impecabilidad como si la naturaleza del Señor Jesús hubiese sido impecable. Dice, no habríamos tenido dudas en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Eso es cierto, hubo una perfecta impecabilidad porque no pecó. Pero Hermanita, eso no quiere hermano, decir que la naturaleza del Señor era impecable. No era impecable porque era caída, con la tendencia y con la posibilidad de pecar. Si se dice que es impecable, entonces quiere decir que había nacido con la posibilidad de no pecar, y eso quiere decir que entonces habría nacido con ventajas totalmente diferente a nosotros, y ya hemos dicho qué significa eso. Significa que entonces tenemos excusas para poder decir, el hombre no puede dejar de pecar. Sí, hermana Dalila, buenos días. qué pena, hermanita. Buenos días, hermanita. Argenis, hermana, aquí donde yo estoy ha llovido mucho y yo no me había podido conectar porque seguramente la Ahora sí. señal estaba incompleta y me pude conectar ya en este preciso momento y el hermano Oscar Pajardo, creo que es los de Biotá, hermana Adriana Cárdenas, no sé si es Cárdenas, que es el apellido de ella. Ella me manda un audio que la conecten al link, pero que yo lo haga, pero yo no sé hacer eso, hermano, porque casi no veo muy bien, entonces yo no sé tocar, yo no sé cómo se hace. Yo cuando me conecto es porque tengo el Zoom ahí y toco donde usted me enseñó, que usted fue la que me enseñó a hacer eso, gracias, pero yo lo demás no lo sé hacer, entonces si le pueden mandar el link a los hermanitos. Creo que son los de Biotá, yo no estoy, y ahorita la estoy buscando para mirar otra vez el audio, pero no la encuentro, no la encontré, no sé, no logro visualizarla. Entonces, pero creo Hermanita, que, hermanita miren, Dalila, miren hermanita Dalila, si el La hermana hermano hermanita Dalila, Adriana, escúchame, muchas Oscar está gracias. conectado y si no está conectado para que me hagan el favor y lo Está conecten. bien. Hermanita Dalila, Gracias. muchas gracias por esa gentileza que nos hace saber. Hay hermanos que seguramente desconocen que el link para conectarse a la reunión de Zoom es el mismo siempre, siempre. Ah, bueno. No importa que no les llegue la invitación, ustedes ingresen al link que siempre les llega, tocan las letricas azules y ya ingresar. Sí, Ya le acabo ah, de enviar a la hermana Adriana de Yotoko. yo no sé si será ella la que me Ya le escribió, envié. sí, Está bien, hermana. hermanita. No, la hermana Adriana, la hermana Adriana de Bogotá también nos escribió. Ya le envié a ella también. Esperamos que porque esté yo con no sé si nosotros. es Ya porque está con nosotros también la hermana Adriana. es que Tranquila, hermana Dalila. yo escuché la No, voz, pero me pareció la voz de la hermana está Adriana, la bien. esposa del hermano No se Oscar. preocupe. Ya todo está Entonces, solucionado. Adelante, hermanita bueno, Dalila. hermanito, gracias, muy A usted amable. muy amable, hermanita. Bueno, gracias. Entonces pasamos. Muy buenos días, hermanitos. Sí, ya estamos conectados. Gracias, bendiciones. Bueno, hermana, gracias al Señor.
Bueno, entonces pasamos al subtítulo 6, que dice, no heredó propensiones malignas de Adán. Y vamos a ver que para este subtítulo toman apartes de esa carta que ya nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, que es la carta Baker. Y acá está registrado como tomado también del Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 1128. Dice, Hermana sea Argenis, cuidado. hermanita Argenis, qué pena, escúchame, ¿en qué página está, hermanita? Disculpe. Estoy en la página 133. 133 del libro. Bueno, ya lo vamos a empezar a compartir acá para que aquellos que no tienen el libro puedan tener la facilidad de seguir la lectura. 133, ¿no? Sí, señor. Gracias, hermanita. Bueno, entonces en esta página que el hermano está colocando y está resaltando, tiene un título, un subtítulo que dice, no heredó propensiones malignas de Adán. Y entonces este subtítulo lo van a, digamos, lo van a argumentar con la siguiente citas que son tomadas de la carta Baker. Dice, sea cuidadoso. Son palabras que le dirigió en esa carta privada a la hermana White al pastor Baker. Dice, sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso en la manera como usted se expresa sobre la naturaleza humana de Cristo. Y nosotros ya sabemos por qué la hermana White le da esta recomendación tan especial al pastor Baker, porque de la lectura que nosotros hicimos del estudio de esta carta, se puede inferir que quizás él estaba utilizando términos no muy cuidadosos cuando se hablaba de la naturaleza humana de Cristo. Y ella dice, no lo represente delante de las personas como un hombre con propensiones a pecar. Y estas son las palabras, las frases que utilizan los intérpretes de los escritos de la hermana White para decir que el Señor no vino en la naturaleza humana caída del hombre. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado puro, un ser sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Él estaba en la imagen de Dios. Podía caer y cayó a través de la transgresión. A causa del pecado de Adán, su posteridad nació con propensiones inherentes a desobedecer. Eso es lo que nosotros decimos, que nacemos con esas debilidades que nos llevan a desobedecer si no se controlan. Pero Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos, así como es tentada la naturaleza humana. Él podría haber pecado. Claro, él podría haber pecado porque su naturaleza fue humana caída, que esa naturaleza humana caída hereda. Nosotros heredamos esas tendencias, esas debilidades. No nacemos pecadores porque no heredamos el pecado. Heredamos es la tendencia, esas debilidades debido a los efectos, a la cantidad de efectos que el pecado produce en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro medio. Él podría haber pecado. Él podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él una propensión maligna. Y eso es cierto, en ningún momento hubo en él ninguna propensión maligna, no porque no las haya heredado, porque las propensiones malignas no se heredan,
Lo que se heredan son las propensiones o pasiones biológicas, naturales. Él fue asaltado con tentaciones en el desierto, así como Adán fue asaltado con tentaciones en el Edén. Entonces, hermanos, ahí tendremos nuevamente que recordar lo que nosotros estudiamos hace algún tiempo, el significado o lo que es propensiones y pasiones con las que nosotros nacemos. Esas sí las heredamos. ¿Cuáles son esas pasiones o propensiones que nosotros heredamos? A ver si qué hermano se acuerda de ese estudio que tuvimos tiempo atrás. Por allá en la página 10 de este libro habla no, en la 10 no, creo que es como en la página 14, sí, donde habla de pasiones, propensiones. Dice, existen diferentes significados expresados por la misma palabra, propensiones y pasiones. No existe solamente una palabra para expresar una idea, y eso fue lo que hizo la hermana White en sus escritos refiriéndose a la naturaleza del Señor Jesús. Dice, en algunos pasajes, Elena de White usa la palabra pasiones para describir algo que tiene que ser controlado. Nosotros nacemos con pasiones que deben ser controladas. Por ejemplo, una pasión es el apetito, el gusto por la comida. No es malo, no es una propensión maligna nacer con apetito, con el deseo por la comida sana, que digamos estimula nuestras papilas gustativas. Pero esa pasión, esa propensión natural biológica, si no la controlamos, ¿en qué se convierten, hermanos? ¿En qué se convierte? En pecaminosas. En pasiones pecaminosas. En pasiones que van inclusive podemos decirlo así fuerte, en pasiones y propensiones corruptas que nos van a llevar a utilizar el alimento malsano o en cantidades elevadas y nos vamos a enfermar. Es decir, nos va a llevar al pecado, ¿sí? Porque si nos enfermamos por violar las leyes de la salud, pues hemos cometido pecado, hemos violado las leyes, ¿sí? Otra propensión o otra pasión natural es el que tengamos sentimientos, ¿sí? El que nos guste la alegría, el amar a las personas, el afecto hacia las personas. Pero todas esas pasiones deben estar bajo control. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nunca permitió que una pasión, que una propensión, como dice lo que acabamos de leer, fuera maligna. Y nosotros no heredamos esas propensiones y pasiones malignas, nosotros las llevamos a que se conviertan así cuando no ejercemos control con los medios que el Señor nos da para ese control sobre esas pasiones, ¿sí? Entonces, ese subtítulo donde dice no heredó propensiones malignas de Adán es un subtítulo engañoso que nos va a llevar a pensar y a tener como doctrina algo que es totalmente falso. Entonces, no sé, hermanos, ¿qué quieran ustedes agregar respecto a esto? Hermana Argenis, Sí, hermano. aquí donde dice, pero Jesús, en el mismo párrafo, vamos en el mismo, pero Jesús, Sí. pero Jesús, Cristo era el unigénito Hijo de Dios, ¿no? Ajá, Entonces, pues ya de acuerdo a lo que hemos estudiado, no debiéramos usar la palabra unigénito, sino único, ¿no? sí. Ujú. De Único, acuerdo a lo que hemos único. estudiado anteriormente, ¿no? Ujú. De pronto los hermanos nuevos pues no saben eso, ¿no? Entonces siguen usando el unigénito, ¿no? Que viene de genes, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos que Jesucristo no viene de ninguno genes, sino que Él es una persona totalmente independiente de los demás, ¿no? Único en su especie porque es Dios, ¿sí? Sí, Y la palabra unigénito entonces ya nos da la idea de que fue creado, engendrado.
sí, fue engendrado. Mm. Bueno, entonces, hablemos, pongamos ejemplos de aquí donde dice un escrito en Patriarcas y Profetas, dice Elena de White, dice, sus apetitos, refiriéndose a Adán, sus apetitos y pasiones estaban bajo el control de la razón, ¿sí? Entonces, nuevamente, nacer con apetitos, con sentimientos, con la alegría, eso no es pecado, esas no son propensiones malignas, son biológicas, son naturales, pero que deben estar bajo el control de la razón y estaban en Adán, ¿sí? Ahora hablando de propensiones, dice que vuestras pasiones y apetitos estén sujetos al control de la razón. Nuestras propensiones naturales deben ser controladas o no podremos nunca vencer así como Cristo venció. Entonces, Cristo venció porque sus pasiones, sus propensiones con las cuales nació, biológicas, naturales, siempre estuvo controladas, permitiendo al hombre traer todas sus propensiones bajo el control de sus poderes superiores. El Señor nos ha dotado, nuestro cerebro está dotado en áreas especiales de unas facultades, pudiéramos decir, superiores, que son la razón, el raciocinio, el poder analizar. Esas son facultades que le permiten al hombre, fueron puestas por el Señor para poder traer todas estas pasiones y propensiones y tenerlas bajo el control. Cuando hablo de que hay pasiones que se deben, estas pasiones naturales y biológicas son las que deben estar bajo el control. Sin embargo, ella también utilizó pasiones para referirse a cosas que se debían eliminar, ¿sí? Esas no son para tenerlas bajo control, sino simplemente para eliminarlas. Por ejemplo, habló de el mal genio, la exaltación propia, el orgullo. Todas estas cosas son pasiones que se deben eliminar, ¿sí? Porque van a convertirse en pasiones depravadas, corruptas, pervertidas, viciosas, eh, y que pues van a hacer que la naturaleza del hombre entre en ese estado de naturaleza corrupta. Propensiones al amor excesivo, al dinero, al escándalo, al egoísmo, a las intrigas, todas estas cosas no son para tenerlas bajo control. Si tuvieran bajo control es como si dijéramos, no, seamos egoístas, pero poquito y a poquito para tenerlo controlado. No. O tengamos la intriga de a poquito. No, esas son para eliminar. Y con esas, el Señor Jesús no nació, ni nace ningún niño. Esas se van, aparecen cuando las naturales o biológicas no están bajo el control. Bueno, no sé, hermana Ángela, si tiene algo para acá, para esta subtítulo número 6, acerca de las propensiones malignas. No heredó propensiones malignas de Adán. Yo quería preguntar algo, hermana Argenis. Sí, hermana Ángela. Por ejemplo, cada vez que un niño es un ser humano, es biológicamente engendrado, o sea, sucede un embarazo en un ser humano, en una mujer. O sea, la parte, ¿cómo le digo? ¿Cómo me explico yo? Biológica del ser que se engendra, le pertenece a la humanidad, ¿cierto? O sea, yo nunca he podido entender, y siempre he estado por preguntar desde que, pero nunca y yo no me acuerdo, pues que a mí casi todo se me está olvidando, pero no me acuerdo haber estudiado eso. Y la parte humana es producida por la descendencia genética, pero la vida en sí, o sea, el que ese embrión tenga vida y se desarrolle, el aliento de vida, eso no le pertenece al humano, ¿cierto? Sino es a Dios, ¿sí o no? Pues yo creo que sí, hermana, porque O cuando sea, dice que el hombre muere, el aliento de vida vuelve a Dios vuelve quien a lo da. Dios, sí. Bueno, eso yo lo tengo claro,
Entonces, cuando dice que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, por naturaleza Él es el Hijo de Dios, porque Él existe antes que nosotros existiésemos. Pero cuando nosotros somos engendrados por nuestros padres, por la persona que haya sido, por accidente, cuando violan a una dama y desafortunadamente queda encinta por una violación o algo, ese aliento de vida le pertenece a Dios. O sea, que si nosotros somos nuestro espíritu de vida, que es a donde se convierte el alma, la unión del cuerpo con el espíritu, esa alma o ese espíritu mío o de cada individuo es de Dios, nosotros por ende somos hijos de Dios también. Somos hijos de Dios, sino que en el caso del Señor Jesús es lo poquito que yo logro entender. Dios, el Señor Jesús nunca se dejó vencer por las pasiones humanas que él tenía como ser humano y venció el pecado donde Adán no pudo, siendo que él no tenía tendencia a pecar, Adán. Y nosotros cuando aceptamos a Jesús de todo corazón, nos convertimos al Señor, porque a veces nos convencemos de que Jesús es el Salvador, pero no nos convertimos a Él, no tenemos una conversión notoria de que se vea en nosotros un cambio radical, de que ya no, si antes robábamos, no robábamos, si mentíamos, no volvemos a mentir, si éramos envidiosos, ya no la sentimos. Bueno, todo lo que generan los pecados que nos condenan ante la presencia de Dios, que nos apartan de la presencia de Dios. Cuando aceptamos toda esa bondad de Jesús y la transformación que Él hace en nosotros a través del Espíritu Santo, nosotros nos podemos llegar a parecer en la forma de actuar de Jesús a Jesús. Entonces, es algo que uno tiene que como que escudriñar con mucha paciencia y mucha oración y mucho estudiar para entender esa plenitud de poder llegar a ser hijos de Dios, porque todos queremos ser hijos de Dios. Todas las personas dicen, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, pero nos parecemos a ese Padre, a Jesús, a Porque nuestro pues, hermano mayor. hay Entonces, hijos, es, hermana, es hay algo hijos que fieles, hermana, hay hijos fieles y hay hijos infieles, ¿no? Y sí. todos hijos, pero con esa diferencia, los que obedecen y los que no obedecen, ¿sí? Sí, sí, Y sí. Pero cuando hijos, nosotros obedecemos a Jesús es porque hemos tenido un contacto con Él y queremos cada día parecernos más a Él. Porque muchas personas a veces no cometen, o sea, libremente pecados, aunque no conocen a Jesús. Pero eso no los hace como vencedores totales, como verdaderos hijos de Dios, porque si no han tenido una relación personal con Jesús, pues pienso yo que es como un poco, no sé, algo confuso ahí, porque cuando uno llega a conocer a Jesús, uno teme pecar, porque uno dice, no, pues no voy a tener la presencia de Jesús, no voy a tener la aprobación de mi Padre, de mi Señor Jesús, el Espíritu Santo no me va a poder favorecer más o bendecir más, bueno, qué sé yo. O sea, tiene que haber una relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para poder llegar a ser perfectos como Jesús fue perfecto. Pienso yo, ¿no? sí, hermana, así debe ser indudablemente, porque no recuerdo si es en los escritos del apóstol Juan donde dice que el que es de Dios, pues no peca, ¿no? O sea, Sí, realmente, Hermana Lila, hermana Argenis, sí, en Juan hermana, 1 se dice, mas a es, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? amén. Esa ahí es. Los que Sí, hemos a los que aceptado a Jesucristo y los que hemos buscado de Él, pues, pues, somos hijos de Dios, ¿no? Cuando no hemos hecho eso, pues somos creación de Dios, pero no lo hemos aceptado a Él como sus hijos, ¿no? Como sus siervos. sí, gracias hermano por esa aclaración ahí tan bonita. Bueno, Dios los bendiga. Muy hermana. amable. Entonces pasamos al subtítulo 7 que dice, venció a Satanás como el segundo Adán. Venció a Satanás como el segundo Adán. Esto está tomado de la Review and Herald, 1874. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza humana después que la raza hubo vagado por 4000 años desde el Edén. ¿Sí? Eso lo hemos leído reiteradamente
en los escritos del espíritu de profecía. El Señor tomó sobre sí esa naturaleza humana, cual la que había ya sufrido los efectos, la degradación, las debilidades del que ha ocasionado el pecado por 4000 años desde el Edén, y de su estado original de pureza y de honradez. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza humana después de 4000 años desde el Edén. Y luego dice, y de su estado original de pureza y honradez. Para mí es como si estuvieran diciendo algo contrario. Es decir, afirma una cosa al principio y luego otra cuando dice, y de su estado original de pureza y de honradez. Hermanita Argenis, permítame hacer ahí un comentario. Recordemos a los hermanos que estos puntos que estamos estudiando forman parte ya de la época de la confusión doctrinal que la Conferencia General Adventista comenzó a enseñar respecto a la naturaleza de Cristo desde 1952. Y que estos títulos que estamos estudiando aquí son títulos que los han torcido para enseñar que Cristo vino y tomó la naturaleza inmaculada, como la que tenía Adán antes de que pecara. Entonces, en esta parte, cuando dice, venció a Satanás como el segundo Adán, ellos van a enseñar acá que Cristo, el segundo Adán, porque así se le llama a Cristo el segundo Adán, que Cristo venció a Satanás teniendo una naturaleza pura y honrada, como decir inmaculada. Para el contexto, ¿no? Porque muchos hermanos quizás al escuchar esto, sobre todo los que asisten por primera vez al estudio, van a pensar que nosotros estamos apoyando con estos escritos la doctrina de demonios que se enseña de que Cristo cuando vino a esta tierra tomó una naturaleza humana inmaculada, como la de Adán antes de que Adán pecara. O sea, un Cristo diferente, un Cristo que no tiene nuestra carne y nuestra sangre, un Cristo que no podía pecar, un Cristo que estaría en ventaja como que nosotros, tendría ventaja sobre nosotros. Y nosotros le podríamos decir fácilmente, cuando Él venga, le podríamos decir, Señor, nosotros no pudimos dejar de pecar porque éramos humanos con naturaleza caída. Pero cuando usted vino, vino con una naturaleza inmaculada, como la de Adán antes de que pecara. Entonces, estamos en desventaja. Usted no es justo porque al condenarnos por ser pecadores, nos está diciendo que teníamos que vencer el pecado estando en una condición de naturaleza caída. Entonces, usted no es justo. Podríamos decir eso. Pero el Señor, ya hemos aclarado durante 9 meses que estamos estudiando, hemos aclarado cómo en la Biblia y el Espíritu de Profecía se enseña claramente que Cristo tomó la naturaleza caída, como la de Adán, no antes de que Adán pecara, sino como la de Adán después de que pecara. Esto no quiere decir que Cristo haya nacido pecador o que nosotros nazcamos pecadores, no. Aquí estamos estudiando los encabezados, los títulos que la Conferencia General Adventista usa para enseñar un falso Cristo, un Cristo inmaculado. Estamos estudiando el periodo desde 1952 en adelante hasta nuestros días, cuando ya la Conferencia General torció la verdad de la naturaleza humana caída de Cristo y empezó a hablar con una diferente voz. Entonces, con esa claridad, volvamos a leer, ¿cierto, hermanita Argenis? Adelante, hermanita.
Dice, entonces venció a Satanás como el segundo Adán. Y empieza diciendo, el Hijo de Dios se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza humana después que la raza hubo vagado, es decir, después de que habían pasado 4000 años desde el Edén, y eso es cierto. Y luego dice, y de su estado original de pureza y honradez. O sea, el Señor, al tomar esa naturaleza humana, no tomó el estado original de pureza que tuvo Adán antes del pecado. Y luego dice, el pecado ha estado dejando sus terribles marcas sobre la raza durante eras, durante años, 6000 años. Ha dejado marcas terribles. Y la degeneración física, nuestro cuerpo se ha ido, ya es menos resistente a pesar de lo perfecto que aún lo vemos, cómo resiste este maltrato que hemos dado a nuestros cuerpos. Degeneración mental, cómo vemos que le es tan difícil a las personas ahora entender, discernir, cada vez cuesta más. Degeneración moral, hay esa atracción por lo que es contrario a la ley de Dios. Todo eso ha prevalecido a través de la familia humana. Eso es cierto. Luego dice, cuando Adán fue asaltado por el tentador en el Edén, él estaba sin la mancha de pecado. Eso es cierto. Y luego dice, Cristo en la tentación del desierto permaneció en el lugar de Adán. Ahí es donde va lo engañoso, lo venenoso. Dice, Cristo en la tentación del desierto permaneció en el lugar de Adán. No especifica cuál lugar. Debiera haberlo especificado. En el lugar de Adán antes o después de Adán para proseguir la prueba que él había fallado en soportar. Entonces ahí está diciendo que cuando el Señor Jesús es llevado al desierto, está permaneciendo en el lugar de Adán antes de pecar, porque dice para proseguir la prueba que él había fallado en soportar. Cuando Adán falló en esa prueba, él estaba en su naturaleza impecable antes de pecar. Entonces, por eso siempre me gusta recordar la metodología, que uno de los puntos de la metodología es que cogieron los escritos de la hermana White y los estudiaron cuidadosamente para arreglarlos cuidadosamente y enfatizar lo que ellos necesitan enfatizar para poder llevar adelante este cambio, cambiar la doctrina pura y sin mancha a una doctrina de demonios. Vamos al subtítulo 8. Sí, hermana Ángela, Hermanos, bueno, adelante. aquí están queriendo decir que Cristo permaneció en el lugar de Adán antes de la caída. O sea, no están diciendo de que Cristo tenía una naturaleza caída, no. Que Cristo con su naturaleza inmaculada quería dar una lección a Adán o dar una lección a todos de que Adán hubiera podido vencer en naturaleza inmaculada, así como la naturaleza de Cristo fue inmaculada, estaba inmaculada en ese momento, según ellos, había tomado una naturaleza inmaculada, para dar ejemplo de que Adán hubiera podido vencer en su naturaleza inmaculada. O sea, están queriendo decir que Cristo tenía una naturaleza inmaculada y que venció perfectamente a Satanás en el desierto, así como para dar a entender que Adán hubiera podido vencer con una naturaleza inmaculada, así como la de Cristo, que era una naturaleza inmaculada. Bueno, según ellos, porque no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Cristo tenía una naturaleza caída, sí, y más bien podríamos decir que aún Cristo, teniendo una naturaleza caída en el desierto, después de 40 días de ayuno, pudo vencer, cosa que no pudo hacer Adán teniendo una naturaleza inmaculada. Podremos más bien leerlo así, de esa manera. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Entonces vamos al subtítulo 8. Cuidado con hacer a Cristo
totalmente humano. Y aquí vuelven a tomar nuevamente en los escritos parte de la carta Baker, una carta privada escrita por la hermana White a un pastor que estaba viéndose enredado en una filosofía rara, como que se llama el adopcionismo, en donde esa teoría o esa creencia de que el Señor Jesús simplemente fue un hombre y que en algún momento el Padre lo adoptó como hijo de Dios. Entonces dice, evite cualquier pregunta en relación a la humanidad de Cristo que pueda ser mal entendida. Y esto también, esta frase lo han tomado algunas personas para decir que no debemos hablar de la naturaleza humana del Señor Jesús. A mí me lo dijo una persona aquí, a quien yo le quise compartir el libro, porque yo saqué varias copias de este libro para compartirlas y me dijo que no, que había que evitar hablar de la naturaleza humana del Señor Jesús. Entonces debemos callarnos y dejar que estos que están enseñando doctrinas de demonios sigan adelante, ¿cierto? Entonces dice, evite cualquier pregunta en relación a la humanidad de Cristo que pueda ser malentendida. Eso es lo que debemos evitar, lo que pueda ser malentendido. La verdad anda cerca del camino de la presunción. Nosotros no estamos presumiendo que entendemos perfectamente misterios que no se pueden entender, que pertenecen al Señor, como por ejemplo el misterio de la encarnación, cómo eso divino se revistió de humano. Eso no tenemos nosotros esa presunción porque el Señor no lo dio a conocer en su palabra y eso pertenece a las cosas secretas del Señor. Al tratar sobre la humanidad de Cristo, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con cada aseveración. Y dice, ¿por qué? Para que nuestras palabras no sean utilizadas para decir más de lo que ellas implican y así perdamos o oscurezcamos las claras percepciones de su humanidad combinada con la divinidad. No debemos permitir que aseveraciones o afirmaciones vayan a oscurecer esa clara percepción de que la parte divina se combinó con la humanidad. Entonces, si el Señor Jesús no vino en nuestra propia naturaleza, pues entonces podríamos decir no hubo esa combinación de lo divino con lo humano. Simplemente fue algo externo, ¿sí? Su nacimiento, continúa la hermana White diciéndole al pastor Baker, su nacimiento fue un milagro de Dios. Es decir, esa encarnación. Aquella cosa santa que nacerá de ti, de María, será llamada el Hijo de Dios. Será llamado el Hijo de Dios. El Señor Jesús es llamado Hijo de Dios, no porque haya sido engendrado, ni en el momento decir, algunos creen que el Señor empezó a vivir en el momento en que fue la concepción en María, o que fue engendrado en la eternidad. No, el nombre del Hijo de Dios es un título que se le dio por decreto, eso también ya lo estudiamos, al Señor Jesús. Por eso el hermano Jairo nos hacía el recorderis de que no es unigénito, ¿no? La palabra correcta para hablar del Señor Jesús. Entonces, aquella cosa santa que nacerá de ti será llamada el Hijo de Dios. Nunca, de ninguna manera, deje la menor impresión en las mentes humanas de que hubo alguna mancha o inclinación hacia la corrupción sobre Cristo o de que Él de alguna manera
cedió a la corrupción. Porque si el pastor Baker lo estaba presentando a sus oyentes en sus estudios, en sus sermones, o no sé si escribió algún escrito sobre esto, de que el Señor Jesús fue simplemente un hombre común y corriente como nosotros, y que en algún momento, no se sabe si fue en el nacimiento o en el bautismo o en otro momento, es adoptado por el Señor como hijo de Dios, ¿sí? Entonces, si eso fue así, si fue un hombre común y corriente, pues claro, él cedió a la tentación y por lo tanto cedió a la corrupción. Y eso es lo que le está diciendo la hermana Huay a este pastor, que sea extremadamente cuidadoso con las aseveraciones que está haciendo acerca del Señor Jesús. Él fue tentado en todos los puntos, así como el hombre es tentado. Eso lo dice la Escritura, el libro de Hebreos, capítulo 2. Y sin embargo, él es llamado aquella cosa santa. Es un misterio que es dejado sin explicación a los mortales, que Cristo pudo ser tentado en todos los puntos, así como nosotros lo somos, y sin embargo ser sin pecado. Eso no lo podemos entender nosotros como aquella cosa santa. Dios se revistió de humanidad. ¿Y cómo Hermana pudo? Argenis, Sí, hermano. sí, ese término, cosa santa, no me suena ahí. Y un día estoy año con otro hermano, decíamos eso, ¿por qué no usaron otro término, no? Pues para nosotros cosa es cualquier cosa, ¿no? Y ahí se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿no? Él no es cualquier cosa, ¿no? Él es el creador del universo y todo, ¿no? Entonces, un término como mal usado, ¿no? No sé si era intencionalmente que lo hicieron ahí los jesuitas o si viene algún escrito, ¿no? Sí, hermano, pues eso está en el, se me olvidó. Hermana Argenis, lo que sucede es que este PDF, recuerden que el original viene en inglés, ¿no? Y al traducirlo, el Google lo traduce como cosa santa. Obviamente es una mala traducción. El santo ser, dice la palabra de Dios, ¿no? El santo ser que nacerá. Y ahí está, ¿cierto? El texto que cuando se le anuncia a María acerca de Jesús. Sí, está bien la corrección, hermano Jairo, ya la habíamos hecho antes, ¿cierto? El santo ser que nacerá. Ese término cosa santa, pues no es la traducción correcta. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Jairo, por la aclaración. Gracias, hermano, gracias. Gracias, hermano Jairo. Es un misterio que es dejado sin explicación a los mortales, que Cristo pudo ser tentado en todos los puntos, así como nosotros lo somos, y sin embargo, ser sin pecado. La encarnación de Cristo siempre ha sido y permanecerá siendo un misterio. Aquello que es revelado, acordémonos, Deuteronomio 29:29, aquello que es revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano sea alertado del terreno de hacer a Cristo totalmente humano, tal como uno de nosotros, porque no puede ser. Entonces, ¿cómo toman estas palabras, todas estas recomendaciones que le está haciendo la hermana White al pastor Baker? ¿Cómo las han tomado ellos? ¿Cómo las han interpretado? Sí, adelante, hermana, que lo escuché. ¿Cómo han tomado entonces estas palabras? Bueno, entonces, primero, como les dije, hay adventistas que dicen que no debemos hablar de la naturaleza humana del Señor, porque Elena de White dice, evite cualquier pregunta en relación a la humanidad de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo han tomado las otras? Han Entonces, malinterpretado las palabras que la hermana White le dijo, los consejos que la hermana Elena le dio al pastor Baker, los han malinterpretado y los han torcido para poder cambiar
la naturaleza de Cristo, para poder cambiar la verdadera naturaleza de Cristo por una naturaleza inmaculada católica, una naturaleza inmaculada de los evangélicos, porque así lo predican los evangélicos también, ¿sí? Entonces, porque podemos decir que son grandes eruditos, ¿sí? Y que esos grandes eruditos, pues, como son seguidos por miles, todos esos miles y millones aceptan los que estos grandes eruditos dicen. Bueno, es el pastor, ha estudiado teología y lleva muchos años de trayectoria, entonces podemos ver que eso ha pasado y engañarán a muchos. Han engañado a muchos con esta carta Baker que han torcido y han malinterpretado estos consejos que ella le dio cuando le dijo no lo coloque a él como uno de nosotros. Sí, porque vemos que nosotros, nuestra naturaleza se corrompe, se ha corrompido, pero la naturaleza de Cristo nunca se corrompió y Cristo nunca consintió en pecar. Sí, vemos que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros no somos concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Y por otro lado, pues nosotros hemos pecado, siempre hemos pecado. Cristo nunca pecó. Entonces, en esos varios sentidos, no podemos colocar a Cristo igual a uno de nosotros. Hermana Argenis, a su pregunta, nosotros podemos referirnos a Segunda de Pedro 3:15 en adelante, Segunda de Pedro 3:15 en adelante, cuando el apóstol Pedro, refiriéndose a los escritos de Pablo, dice que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Obviamente, Pablo era estudiado, era fariseo de fariseos, era doctor de la ley, tenía obviamente más estudios y escribió algunas cosas pues de conocimiento más avanzado. En cambio, Pedro pues era un humilde pescador y él escribió sencillo, ¿no? Pero Pedro, refiriéndose a Pablo, al amado hermano Pablo, que dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice el versículo 16 de Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículo 15 y 16. Hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Y qué pasa con esas cosas difíciles de entender? Ahí dice la Biblia, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Este es un ejemplo de eso. Los indoctos e inconstantes eruditos de la Conferencia General, estudiados en las universidades jesuitas y con una nueva teología doctrinal, abrazando doctrina evangélica y católica desde 1957, han torcido los escritos de la hermana White, han torcido las escrituras para su propia perdición, porque allí dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto, hermanos, esto es delicado, muy delicado, y lo digo así con claridad. En esto se enseña a un falso Cristo. El Cristo que se enseña en la Conferencia General de los Adventistas, el Cristo que se enseña en las iglesias evangélicas y católicas y falsas protestantes, es un falso Cristo, un Cristo que no está en la Biblia, un Cristo inmaculado, un Cristo falso. Por eso, cuando venga el Señor Jesucristo, el verdadero, allá en Mateo 7:21 en adelante, dice que muchos se van a levantar y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, hicimos milagros. Pero el verdadero Cristo les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. ¿Y por qué? Porque ellos estaban creyendo y siguiendo a un falso Cristo. Cuando vino el Cristo verdadero, con naturaleza caída, les dijo, yo a ustedes no los conocí. Ustedes estaban siguiendo a un Cristo falso que tenía naturaleza inmaculada. Un Cristo que no lo podía entender, que no lo podía ayudar, que no podía ser su ejemplo. Y por eso les enseñaron desde los púlpitos que ustedes nacieron pecadores
y que como nacieron pecadores no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga. Nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Entonces el apóstol Pedro sigue diciendo en el versículo 17 de 2 de Pedro 3, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, estos 9 meses que estamos invirtiendo aquí para la gloria de Dios, estudiando al verdadero Cristo de la Biblia, con las más de 400 citas de la hermana Huay, ¿sí? Perdón, más de 400 citas de la hermana Huay que atestiguan de que Cristo tomó la naturaleza caída, no inmaculada, no la naturaleza inmaculada. Esto nos ha dado para conocer al verdadero Cristo, ¿sí? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso, hermanos, allá el apóstol Juan nos da un consejo, ¿sí? Y cuando nosotros vamos ahí a las cartas de Juan, que están justamente ahí antecito de Apocalipsis, en la tercera carta de Juan, dice, la tercera carta de Juan, permítanme, perdón, es la primera de Juan, capítulo 5, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y cómo vino el Hijo de Dios, hermanos? En carne como la nuestra, con naturaleza caída. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al verdadero Cristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el Cristo que vino con naturaleza humana caída. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios por esa palabra, hermanos. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Más adelante, el autor de este libro nos va a llevar a preguntarnos muchas cosas acerca de esta carta, ¿sí? Que fue utilizada a propósito. Fue utilizada a propósito por estos personajes para llevar adelante el cambio doctrinal que se hizo. Entonces, por ejemplo, él pregunta, ¿por qué la mayor parte del argumento está basado en interpretaciones de palabras encontradas en una carta particular no publicada? La hermana White nunca publicó esa carta. Fue una carta privada, una carta particular, ¿sí? Entonces, ellos, si necesitaban tener claridad sobre la doctrina, si era que no la entendían, pues dice que aquí tenemos, dice el autor del libro, que se podría mirar el libro El deseado de todas las gentes, que él lo llama como la obra cristológica más consciente y deliberadamente preparada y publicada, ¿sí? ¿Cuál fue esa intención deliberada para el que fue preparado y publicado? Para informar a todo el mundo en relación a lo que Elena de White creía que era la naturaleza del Señor Jesús y su obra como nuestro sumo sacerdote. Ahora, si iban a emplear una cartas, pero solamente emplearon esa, hubieran podido emplear toda esa cantidad de cartas que la hermana escribió, en donde siempre fue clara en decir que la naturaleza era una naturaleza humana caída, ¿sí? Entonces, estos escritos tomados de la carta Baker tienen un propósito deliberado y es poder hacer la interpretación que según ellos no pudo hacer la hermana White.
Entonces, están, como dijo el hermano Carlos, y como lo está diciendo el apóstol Pedro, retorciendo, torciendo para su propia condenación y llevando a condenación pues a todos aquellos que están creyendo en sus líderes. Y llegamos a, bueno, al último, alcanzamos en unos minuticos al último encabezado. Dice, se hizo cabeza de la raza humana caída. ¿Qué contrastes están revelados en la persona de Cristo? El poderoso Dios y sin embargo un niño indefenso. Eso es un contraste en la persona de Cristo. El creador de todo el mundo y sin embargo en un mundo de su creación, a menudo hambriento y fatigado y sin un lugar donde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre y sin embargo infinitamente superior a los ángeles, igual al Padre, y sin embargo vistió su divinidad con humanidad, permaneciendo a la cabeza de la raza caída para que los seres humanos pudiesen ser colocados en un terreno ventajoso, poseyendo eternas riquezas y sin embargo viviendo la vida de un pobre hombre. Uno con el Padre en dignidad y poder, y sin embargo en su humanidad fue tentado en todos los puntos, así como nosotros somos tentados. En el mismo momento de su agonía mortal en la cruz, un vencedor, respondiendo al requerimiento del pecador arrepentido, a ser recordado por él cuando él venga en su reino. Signos de los tiempos, 1905. Entonces acá nos muestra los contrastes entre en la persona de Cristo, Dios y verdadero hombre, creador y sin embargo en un mundo donde no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y pues dice, qué contrastes están revelados. Y en el momento de la cruz, como si lo vemos colgado en una cruz, en un madero, como si fuera perdedor, pero en ese momento es vencedor, respondiendo al requerimiento del pecador arrepentido. ¿Cuál es el requerimiento del pecador? La paga del pecado es la muerte, muriendo por nosotros, para ser recordado por Él cuando Él venga en su reino. Entonces, hermanos, estos títulos, este título tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Están siendo argumentados por unos encabezados o subtítulos igualmente engañosos, habiendo tomado escritos de la hermana White, cuidadosamente los arreglaron y los enfatizaron, es decir, les pusieron como letras cursivas, letra especial para resaltar y poder sustentar esa doctrina de demonios que empezó a ser publicada desde 1952. Entonces, en la próxima clase continuaremos mirando otra fuente, ¿sí? Hoy analizamos, en 2 sábados hemos analizado la fuente que fue la de la revista Ministry, y luego seguiremos mirando otra fuente que fue lo que apareció escrito en ese famoso libro, Preguntas sobre Doctrinas, que también tiene encabezados, pero ya, que tiene título, pero ya no tiene encabezado. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por su participación, por estar aquí en el estudio, en la escuela sabática. Y si es la voluntad del Señor, estaremos el próximo sábado continuando con este estudio importantísimo, importantísimo, como nos lo acaba de recordar nuestro hermano, al mirar esta cita bíblica de 2 de Pedro 3:15 y 1 de Juan 5:20, que la hayamos podido colocar ahí en el margen de este libro, en este subtítulo, para mirar lo que esto significa. Entonces, hermanos, vamos a arrodillarnos e invito a mi hermano Jairo, nuestro anciano
para que nos tenga la oración para terminar la escuela sabática. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno que está en la altura de los cielos, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque a través de este estudio que hemos hecho hoy, aclaramos muchos errores que estos jesuitas a través de estos libros han torcido todas las verdades. Pero gracias, Señor, porque tiene sus siervos en los cuales corrigen todos estos errores y nos da también el privilegio de estudiar para poder entender, Señor, estas verdades tal como son. Por eso es muy importante el estudio de su palabra y también participar en estas clases, en estos estudios para poder descifrar, Señor, y aclarar estos errores. Gracias por las bendiciones recibidas en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos ahora en el siguiente tema que va a tener el hermano Carlos. Gracias por la hermana Argenis que ha tenido este tema y por los hermanos que han participado. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo agradecemos todo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Agradecemos a Dios por este lindo momento que hemos pasado en la escuela sabática. Agradecemos a los hermanos que han participado, que han estado atentos. A la hermana Argenis, que ha dirigido esta clase ya durante más de 9 meses. Muchas gracias, hermana Argenis. Vamos para terminar, para la honra y gloria de Dios, a cantar algunas alabanzas. Voy a pedirles a los hermanos que puedan estar muy atentos. Vamos a presentar un tema que es la continuación del tema de anoche y esperamos que con la ayuda de Dios podamos tener toda la solemnidad, la buena disposición del Espíritu para poder estudiar su palabra. Volvemos en 8 días en la escuela sabática. Vamos a quedarnos con unas hermosas alabanzas. Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? Conozcan un poquito acerca del Club de Conquistadores, todos en sentido general. Y tenemos la intención también de que nosotros, como iglesia, podamos fortalecer aquí a nuestros muchachos. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar por el interior del país y cuando veo en la acera algunos muchachos con el uniforme, digo yo, mira, ahí van nuestros muchachos.
pronto